En lo más profundo del conocimiento olvidado, vive una verdad tan impactante que pone en duda todo lo que has creído sobre alcanzar el éxito. Una verdad que ha sido susurrada a lo largo del tiempo y que revela que ese deseo intenso de obtener puede ser justo lo que mantiene lejos lo que anhelas. Imagina el agua. Si intentas atraparla con fuerza, se escapa, pero si dejas tu mano abierta y tranquila, permanece contigo sin esfuerzo. Esa es la base de la ley inversa, un principio tan esencial en el funcionamiento del universo que su claridad ha sido opacada por siglos de creencias mal entendidas. Te enseñaron que para recibir hay que correr detrás, que para lograr algo hay que luchar con fuerza, que para ganar hay que imponerse. Pero son precisamente esas acciones de esfuerzo desesperado las que generan resistencia y bloquean el flujo natural de la abundancia. Cuanto más aprietas, más se aleja, porque el universo responde equilibrando lo que le das. Los sabios que comprendieron cómo manifestar sabían que el poder real no está en empujar, sino en permitir, no está en perseguir, sino en volverse atrayente, no en exigir, sino en confiar plenamente en la sabiduría del todo. Y cuando sueltas la necesidad de controlar cada detalle, lo que antes parecía lejano empieza a llegar por sí solo. Las puertas que parecían cerradas se abren solas y la abundancia fluye sin obstáculos hacia ti. No se trata de magia, es una ley natural, así como la flor florece sin ansiedad y el río avanza, sin forzar su camino. Tus deseos no necesitan ser forzados para cumplirse, solo necesitan que les permitas espacio para manifestarse. La ley inversa te enseña que el poder está en tu estado de ser, no en correr tras nada, sino en sentir que ya lo tienes. Ese pequeño giro interno entre la necesidad de buscar y la calma de permitir es lo que abre la puerta a todo lo que parecía inalcanzable. Ahora estás justo frente a ese portal antiguo, y el camino que se abre ante ti no necesita lucha, solo presencia. No requiere empujar, solo confiar. No exige esfuerzo, solo entrega, parte 1. Despertar a la ley inversa y empezar a construir desde el alma. Capítulo 1. La ley que siempre estuvo frente a ti, pero nunca viste. En los rincones silenciosos de una ciudad llena de ruido vivía Henry, un pintor que durante 15 años puso toda su alma en cada trazo, soñando con ser visto, con que su arte fuera reconocido. Golpeó puertas de galerías, envió decenas de portafolios y persiguió cada oportunidad con una intensidad que rayaba en el agotamiento. Pero cuanto más se esforzaba, más el éxito parecía escurrirse entre sus dedos, como si huyera de él, hasta que una mañana fría de invierno, desgastado por la búsqueda interminable, simplemente se rindió. Se sentó frente a su lienzo y dijo en voz baja: «Pinto porque necesito hacerlo, no porque alguien tenga que aprobarlo». Y en ese momento de entrega, algo invisible se movió en el tejido del universo. Semanas después, un coleccionista de renombre vio una de sus obras colgada casualmente en un pequeño café y quedó tan impactado que decidió representarlo. Así, el reconocimiento que Henry había perseguido durante años empezó a buscarlo a él, porque este principio funciona con una precisión que no falla. Cuanto más te aferras a un deseo, más lo bloqueas. El deseo intenso genera tensión, y esa tensión crea distancia. Es como querer alcanzar tu propia sombra. Entre más corres, más se aleja. Los antiguos sabios entendían esta paradoja. Sabían que el universo no responde al esfuerzo forzado, sino a la coherencia energética, no a la ansiedad, sino a la calma de quien permite. El campo cuántico, esa red invisible que sostiene la realidad, reacciona directamente a cómo vibras. Y cuando sueltas la energía de la búsqueda, te abres al acto de recibir. Lo mismo le ocurrió a Margaret, quien pasó 20 años buscando amor con una urgencia que no dejaba espacio a la magia. Cada cita era una entrevista, cada conversación un intento inconsciente de llenar un vacío, hasta que un día encontró paz en su soledad, dejó de necesitar a alguien y se entregó a su propio bienestar. Fue entonces cuando el amor llegó sin esfuerzo. En pocos meses, 3 personas diferentes mostraron interés por ella. No porque lo buscara, sino porque finalmente estaba lista para recibir. El universo funciona desde esta aparente contradicción. Lo que persigues se escapa, lo que permites se acerca. Y esto no es solo una enseñanza espiritual, es una ley energética profunda que atraviesa todo lo que existe.
Cuando dejas de querer controlar el río de la vida, te das cuenta de que siempre estuviste dentro del cauce correcto. Y ahora, mientras integras esta sabiduría, te invito a practicar el arte de soltar. Busca un lugar tranquilo, cierra los ojos y piensa en eso que has estado persiguiendo. Éxito, amor, reconocimiento, abundancia. Nota la tensión que ese deseo genera en ti. Y luego, con una respiración profunda, imagina que lo sueltas, como si abrieras las manos y lo entregaras al universo, sin miedo. Mientras dices en voz baja, suelto esta necesidad que me ata, confío en el ritmo perfecto del universo, lo que es para mí me encontrará. Repite esta práctica con constancia y observa cómo, sin esfuerzo, la vida comienza a devolverte en forma de señales y regalos lo que tú ofreciste con entrega. Capítulo 2. La paradoja esencial en medio del bullicio de una gran ciudad. James vivía atrapado en su deseo intenso de riqueza. Despertaba antes que el sol con la cabeza llena de estrategias, asistía a cursos, devoraba libros de negocios y trabajaba más de 16 horas diarias hasta caer rendido por el cansancio, pero a pesar de todo ese esfuerzo, la abundancia seguía siendo un espejismo que desaparecía cuando más la necesitaba. James reflejaba una verdad silenciosa que habita en el centro de todo proceso de manifestación. Cuanto más obsesivamente persigues algo, más lo alejas. Su experiencia no era un caso aislado, sino el eco de un error colectivo sobre cómo alcanzar lo que anhelamos, porque el universo no responde a la lucha, responde al equilibrio, al estado de menor resistencia. Basta observar la naturaleza para entenderlo. Las flores no se fuerzan a florecer, los ríos no se empujan al mar, todo simplemente se permite ser. Este principio aparece también en la física cuántica, donde la observación misma transforma la realidad, y en las filosofías orientales que enseñan que el Wu Wei, el no hacer, es la forma más elevada de acción. Y fue solo cuando James cayó agotado que ocurrió el giro. En su rendición encontró claridad, comprendió que su lucha era el obstáculo, no el camino, y al soltar el control, todo empezó a fluir con naturalidad. Una conversación casual lo llevó a una asociación inesperada. Y en pocos meses el dinero llegó sin lucha, como un río que por fin encuentra su cauce. Esa misma ley se manifestó en la historia de Eleanor, una escritora que durante años trató de forzar su creatividad escribiendo sin inspiración, pero cuanto más intentaba, más lejos estaba de su voz, hasta que un día se detuvo, dejó de escribir, salió a caminar, permitió que su mente descansara, y sin buscarlo, las ideas comenzaron a fluir como si siempre hubieran estado esperando que ella dejara de presionar. Esta es la esencia. El esfuerzo no garantiza el éxito. Muchas veces lo bloquea, porque cuando sueltas la necesidad de controlar, te alineas con el flujo natural de la abundancia, y eso no es rendición pasiva. Es permitir desde la conciencia, es abrirse a recibir en lugar de correr detrás. Piensa en el mar. No puedes retener el agua apretándola, pero si extiendes la palma, ella permanece contigo. Descansa sin esfuerzo en tu palma, porque así es como los deseos se manifiestan, no por la fuerza que aplicas, sino por la energía que emanas al ser. El universo no responde a tu lucha, sino a tu vibración, y por eso, la antigua práctica de soltar comienza con algo tan simple como respirar. Busca un lugar en calma donde puedas sentarte sin interrupciones. Cierra los ojos y lleva tu atención a esa parte de tu vida donde más has estado forzando. Siente en tu cuerpo la carga de ese esfuerzo, la presión, la tensión, y con cada exhalación deja ir como si soltaras peso invisible. Ahora imagina tus deseos como hojas suaves flotando sobre un río. No necesitas correr tras ellas, porque la corriente ya sabe cómo traerlas hacia ti. Capítulo 3. La ilusión del control. En el corazón de una ciudad agitada, vivía David, un comerciante que se aferraba a todo con tanta rigidez que la alegría siempre se le escurría. Organizaba cada minuto del día, tratando de controlar cada paso, cada palabra, cada resultado, con precisión obsesiva, pero cuanto más intentaba dominar su entorno, más caos encontraba a su alrededor, y tal vez tú también lo hayas sentido. Esa presión en el pecho cuando todo lo planeado se desmorona. Esa frustración cuando la vida ignora tus expectativas cuidadosamente armadas.
Y es que, como David, quizás hayas aprendido que cuanto más intentas empujar el río de la vida, más se descontrola su cauce, porque el universo funciona desde una paradoja misteriosa. Todo lo que tratas de controlar con fuerza termina controlándote, y cuando intentas atrapar la felicidad con las manos cerradas, se vuelve tan escurridiza como el agua que no puedes retener. Forzar que la vida se ajuste a tu molde solo termina apagando su belleza natural. Marta vivió algo parecido. Pasó años construyendo barreras emocionales creyendo que así protegería su corazón. Analizaba a cada persona con filtros, mantenía vigilancia constante sobre sus relaciones, siempre alerta, siempre a la defensiva, pero el amor nunca llegaba, hasta que comprendió que su necesidad de protegerse era lo que la alejaba de lo que anhelaba, y en el acto de rendirse, encontró su liberación. Cuando soltó su obsesión por controlar la manera en que el amor debía aparecer, todo empezó a transformarse. Entendió que la verdadera seguridad no viene de controlar, sino de confiar en el ritmo de la vida, en la inteligencia del universo y sobre todo en su intuición. Esa sabiduría antigua te susurra hoy: todo lo que deseas también te está buscando, pero no puede entrar si sigues cerrando las puertas con miedo, porque el deseo de control nace del temor, y ese mismo temor es la barrera que bloquea tu camino. Si quieres empezar a soltar de verdad, practica este acto sagrado de confianza. Cada mañana elige conscientemente un aspecto de tu día que normalmente quieres controlar, algo simple como el tráfico, una reunión, el clima, y haz el ejercicio de dejarlo ser. Observa lo que ocurre cuando no interfieres, cuando permites que la vida se exprese por sí sola. Y cuanto más repitas este gesto de rendición intencional, más notarás que la vida fluye mejor cuando tú dejas de resistir. Siempre ha estado buscándote, nunca quiso ser atrapado, solo recibido con apertura. Capítulo 4. El poder magnético de la quietud. En el centro vibrante de una ciudad enfocada en el comercio, Frederick pasaba sus noches recorriendo su oficina, rodeado de papeles y pendientes, con la mente corriendo de solución en solución, cada una más complicada que la anterior, pero el éxito seguía distante, como si cuanto más intentara alcanzarlo, más se le escapara. Y quizá tú también has sentido ese impulso imparable, esa urgencia de hacer, de resolver, de moverte sin cesar para forzar que las cosas sucedan. Sin embargo, en esa agitación constante se esconde muchas veces el verdadero obstáculo, porque los sabios de antaño comprendieron algo que hoy parece olvidado. El verdadero poder no nace del hacer sin pausa, sino del arte sagrado de estar en calma, cuando sueltas la necesidad de acción constante y entras en el espacio del ser. Accedes a una sabiduría infinita que habita más allá del pensamiento, y esto no es pasividad ni inactividad, es una presencia despierta, un estado de apertura profunda donde las respuestas llegan solas, como flores que brotan cuando llega su tiempo. La física cuántica ya lo refleja. Las partículas existen en todas las posibilidades hasta que las observamos, lo cual nos recuerda que la realidad toma forma cuando la conciencia está presente, pero cuando te mueves sin parar y actúas sin pausa, estás colapsando esas posibilidades, limitando lo que puede surgir. Clara, una reconocida música, entendió esto en carne propia. Durante años creyó que la perfección surgía solo de repetir sin descanso, de practicar hasta el agotamiento, pero su avance real no vino del esfuerzo, sino del silencio. Cuando aprendió a escuchar lo que ocurría entre nota y nota, descubrió que allí, en la quietud, vivía la música que siempre había estado dentro de ella, esperando nacer. Y este principio no se limita al arte, es aplicable a todo lo que existe, porque el universo no grita, susurra, y su guía no llega en medio del ruido, sino en los espacios de quietud consciente. Cuando aprendes a quedarte en silencio interior, te sincronizas con el ritmo natural de la creación, y para comenzar a activar ese poder invisible, adopta esta práctica ancestral de quietud diaria. Crea un espacio de silencio cada día, busca un rincón sin interrupciones, siéntate cómodo y deja que tu respiración se acomode sola. No intentes vaciar tu mente, solo observa los pensamientos como si vieras nubes que cruzan el cielo sin detenerte en ninguna.
Comienza con 5 minutos y amplía con el tiempo según lo sientas. Y mientras estés ahí, sostiene tus deseos suavemente en tu conciencia, no como algo urgente, sino como semillas ya sembradas en tierra fértil. Y recuerda, en ese silencio es donde te conviertes en imán de lo que antes parecía imposible, porque las fuerzas más potentes del universo, como la gravedad, el magnetismo o la electricidad, se mueven sin hacer ruido. Tu poder verdadero no nace de hacer más, sino de lo que te permite ser en tus momentos de silencio sagrado. Capítulo 5. ¿Por qué es necesario perderse para poder encontrarlo todo? Corazón de una ciudad que nunca dormía, Robert se miraba frente al espejo del baño, rodeado de libros de desarrollo personal, frases motivacionales pegadas por todos lados y una lista infinita de hábitos que debía cumplir. Cada mañana analizaba su reflejo buscando fallas, aspectos por mejorar, partes de sí mismo que necesitaban ser arregladas, pero cuanto más aprendía, más afirmaciones repetía y más técnicas dominaba, más vacío se sentía. Y quizás tú también has transitado ese camino, el de la mejora constante que, curiosamente, te aleja cada vez más de tu centro, porque lo que las antiguas tradiciones sabias enseñan es que esa búsqueda incansable por ser alguien mejor es, en sí misma, la niebla que cubre la verdad esencial. Tú ya eres completo. El universo no se construye desde la carencia, sino desde la totalidad, y cuando pasas la vida intentando mejorarte, estás repitiendo una idea silenciosa de que algo en ti está mal. Esa creencia se convierte en realidad vivida, atrapándote en un ciclo sin fin donde nunca es suficiente. La verdadera transformación no se trata de añadir cosas a tu ser, sino de quitar las capas que no te pertenecen, como el escultor que no crea la forma, sino que la revela al quitar lo que sobra. El poder no está en convertirte en algo nuevo, sino en dejar de ser lo que nunca fuiste. Edna, una artista talentosa, pasó años tratando de moldearse como pensaba que debía ser. Imitó a otros, forzó su estilo, perfeccionó técnicas, pero su verdadero avance llegó solo cuando dejó de intentar parecerse a alguien más. Cuando soltó esa identidad construida, apareció una voz original que siempre había estado en su interior, sin pretensión, sin máscaras. Y esta verdad va mucho más allá del arte. Cuanto más intentas corregirte, más reafirmas que estás roto. Cuanto más luchas por cambiarte, más te alejas de ti. Y para reconectar con tu poder genuino, comienza con este ritual de liberación de identidad. Busca un lugar en calma. Cierra los ojos y piensa en todas las etiquetas que te has puesto, todas esas ideas sobre quién deberías ser o lo que crees que necesitas alcanzar. Y una por una, imagina que se disuelven como niebla al amanecer. Siente la ligereza con cada capa que sueltas, y cuando todo lo falso desaparezca, no trates de llenar el vacío, solo permanece presente, descansando en esa conciencia pura que queda, porque en ese espacio desnudo descubrirás que lo que siempre buscaste nunca estuvo fuera. Tu poder no está en convertirte, sino en ser, no en añadir, sino en soltar, no en arreglarte, sino en ver que ya eras perfecto desde el principio. Capítulo 6. El poder del observador. En los pasillos sagrados de una institución científica, Charles pasaba sus días frente al microscopio estudiando partículas cuánticas, hasta que un día notó algo que cambiaría su visión para siempre. El hecho de observar cambió la conducta de las partículas frente a sus ojos, y esta revelación sacudió profundamente las bases de su comprensión científica, llevándolo a una verdad que los sabios espirituales ya conocían desde hace siglos, que el acto de observar transforma la realidad, y ahora tú estás en el borde de este mismo descubrimiento, porque así como Charles notó que la observación influye en el mundo cuántico, tú también tienes ese mismo poder dentro de ti, un poder que se activa cuando dejas de identificarte con tus pensamientos y emociones, y en lugar de luchar con ellos, te conviertes en el testigo, consciente que los observa desde la distancia. El universo no responde a tus pensamientos por sí solos, sino a la relación que tienes con ellos. Si te fundes por completo con una emoción negativa, esa emoción gobierna tu realidad. Pero si creas espacio y observas desde fuera, activas tu verdadero rol como el observador, la conciencia pura detrás de toda experiencia.
Este principio va mucho más allá de los laboratorios. Tus pensamientos son solo energía en forma de posibilidades, hasta que tú eliges cómo relacionarte con ellos, y al observarlos sin apego, colapsas esas posibilidades en la realidad que deseas. No es solo una idea espiritual, es ciencia viva y práctica. Beatriz lo vivió en carne propia en su momento más oscuro. Perdida entre ansiedad y miedo, solía pensar que era su ansiedad, hasta que aprendió a decir: hay ansiedad presente. Ese pequeño cambio marcó una gran diferencia, porque entre ella y su emoción apareció un espacio de libertad, y en ese espacio encontró paz. Al practicar este arte del testigo desapegado, su mundo cambió por completo. Lo que antes la dominaba se volvió pasajero, como nubes cruzando el cielo, y comprendió que no eran sus pensamientos ni su tristeza, sino el testigo eterno de todo eso. Para activar este poder en tu vida, comienza con una práctica muy antigua. Cuando surja un pensamiento o emoción difícil, no lo rechaces ni lo reprimas, solo da un paso atrás. Míralo con atención como si lo vieras en una pantalla. Repite para ti: estoy observando este pensamiento. En vez de decir esto soy yo, siente la distancia entre tú y eso que observas y descansa en ese espacio abierto. Notarás que el pensamiento pierde fuerza cuando dejas de identificarte con él. Este es el poder del observador desapegado, el mismo que transforma partículas en laboratorios, ahora actuando a través de tu conciencia para transformar tu realidad. Capítulo 7. La fuerza silenciosa que atrae la realidad hacia ti. En medio del ruido de un mercado concurrido, Arthur se encontraba tras su mostrador mirando a los clientes pasar. Después de años estudiando técnicas de venta, perfeccionando su discurso y memorizando guiones, aún no lograba los resultados que buscaba. Cada día era una lucha por convencer, hasta que una mañana todo cambió inesperadamente. Se quedó quieto, sin estrategias ni presión, simplemente sonreía con sinceridad a quienes pasaban, y para su sorpresa, más personas se detuvieron frente a su puesto que nunca antes, sin estar intentando convencer a nadie. Su presencia auténtica comenzó a atraer de forma natural. Los clientes se sentían cómodos, se quedaban más tiempo, preguntaban más y compraban sin sentir que se les empujaba. Ese día, Arthur experimentó una ley invisible que rige toda experiencia humana, la del esfuerzo inverso, que dice que cuanto más persigues algo, más tiende a alejarse, y cuando sueltas esa urgencia, te alineas con el flujo real de la vida. Esto no significa resignarse ni abandonar los deseos, sino entrar en un estado interior de permitir, de confiar, de abrir espacio, porque el universo no responde a cuánto haces, sino a cómo vibras mientras haces. Piensa en el agua. Si tratas de atraparla con fuerza, se escapa, pero si abres la mano, se queda sin esfuerzo. Este principio aplica al éxito, al dinero, al amor, y Doro también lo descubrió después de años buscando pareja. Se había unido a cada evento social, probado todas las aplicaciones y construido el perfil perfecto, pero el amor seguía esquivo, hasta que un día, sentada en calma, aceptando su momento de soledad, apareció alguien sin haberlo buscado. No fue magia, fue energía. En cuanto soltó la necesidad, se volvió atractiva sin forzarlo, y ahora es tu momento de vivirlo en carne propia. Durante los próximos 7 días, practica la no búsqueda. Elige un área donde hayas estado esforzándote demasiado. Tal vez sea tu trabajo, tus vínculos o un objetivo personal. Y en lugar de empujar, cámbiate a un estado de permitir. Cada mañana, reconoce tu deseo con claridad, pero luego suéltalo conscientemente. Y a lo largo del día, cada vez que notes que estás forzando, vuelve suavemente a ese estado de apertura. Observa cómo se siente diferente, cómo el cuerpo se relaja y la mente se aquieta. Presta atención a lo que empieza a suceder cuando ya no estás luchando por controlar el resultado, porque esto no se trata de renunciar a lo que sueñas, sino de armonizar con la ley que realmente guía toda manifestación. Capítulo 8. La paradoja. De no desear nada y recibirlo todo. En los pasillos serenos de una universidad reconocida, Herbert sostenía sus investigaciones con manos temblorosas. Había pasado 15 años buscando validación, publicando sin cesar, esperando ser admirado, y cada día despertaba con un vacío que ni sus logros lograban llenar. Es la raíz del sufrimiento, aunque los sabios nunca dijeron que renuncies a tus sueños.
sino que mostraron que la manifestación verdadera ocurre justo en el punto sutil entre desear y soltar. Y cuando Herbert finalmente integró esta enseñanza, todo empezó a cambiar. Una noche, tras recibir otra carta de rechazo, guardó todos sus escritos, cerró el cajón y por primera vez en años se permitió simplemente ser, sin la presión de demostrar nada. Empezó a enseñar con alegría genuina, no por prestigio, sino por amor al conocimiento. Y entonces, algo asombroso sucedió. Sus antiguos artículos comenzaron a ganar atención, colegas buscaban su trabajo y las invitaciones a conferencias llegaron solas, sin que él hiciera nada para provocarlas. El reconocimiento que tanto había deseado comenzó a encontrarlo a él, no porque cambiara lo que hacía, sino porque cambió su energía. Este principio actúa a través de un lenguaje sutil. Cuando deseas con intensidad, lo que emites es escasez, y esa vibración repele lo que anhelas, pero cuando liberas el deseo desde un lugar de confianza, manteniendo clara tu intención, entras en un estado magnético natural y para activar este cambio interior, practica este ritual de liberación cada noche. Siéntate en silencio y lleva a tu mente esos deseos profundos que viven en tu corazón. Siente el anhelo sin juzgarlo, permítelo por completo y luego visualiza que esos deseos se agrupan como una esfera luminosa en el centro de tu pecho, una esfera que brilla más con cada respiración. Y cuando sientas que está completa, imagina abrir tu corazón y soltarla al universo, con la certeza de que lo que es para ti sabrá cómo volver. A medida que practiques esto, tu relación con el deseo empezará a transformarse, como le pasó a Herbert. Puede que descubras que lo que tanto perseguías comienza ahora a buscarte, y no por azar, sino porque liberaste el nudo invisible que impedía su llegada. Capítulo 9. El esfuerzo es la barrera. En la calma del amanecer, justo antes de un campeonato, Joseph temblaba sobre el campo. Llevaba años entrenando sin descanso, exigiéndose hasta el límite, corrigiendo cada movimiento al detalle, pero a pesar de todo, ese sacrificio, la victoria seguía escapando de sus manos. Se alineó con el flujo natural. El éxito comenzó a llegar sin esfuerzo, no porque dejara de actuar, sino porque dejó de resistirse. Esta sabiduría aparece en muchas tradiciones antiguas. El Tao Te Ching habla del Wu Wei, el arte de actuar sin forzar. El Bhagavad Gita enseña el Karma Yoga, que es acción sin apego al resultado. Y la psicología deportiva moderna confirma que el máximo rendimiento se alcanza en estados relajados de Minonim, conciencia, no en la tensión del control. Joseph comprendió que su victoria no dependía de hacer más, sino de interferir menos. Cuando soltó la necesidad de controlar cada detalle, activó una sabiduría más profunda, una inteligencia interior que sabía exactamente qué hacer, cómo moverse, cuándo responder y dónde estar. Y para conectar con ese estado de maestría natural, practica esta meditación sencilla del estado de flujo. Siéntate cómodo, cierra los ojos y permite que tu respiración fluya sin esfuerzo. Nota cómo tu cuerpo respira por sí solo sin que tengas que hacer nada y extiende esa misma sensación de no esfuerzo a todo tu cuerpo. Siente cómo la energía se mueve dentro de ti sin empujarla. Solo observa ese flujo suave por unos minutos, soltando cualquier impulso de controlar. Y cuando abras los ojos, lleva esa conciencia relajada contigo a lo que hagas, porque esta práctica te revela algo esencial. Tú no eres quien hace, sino el canal a través del cual la inteligencia universal se expresa. Y cuando te alineas con ese flujo, todo empieza a ocurrir con naturalidad, no porque dejes de actuar, sino porque dejas de obstruir, como el agua que encuentra su camino sin resistencia por la montaña, o como una hoja que danza con el viento sin esfuerzo. Tú también puedes convertirte en parte de ese ritmo invisible de la vida. Tus decisiones surgen entonces de una fuente más sabia, guiadas por la misma inteligencia que hace girar los planetas y florecer las flores. Y en este estado de entrega, comprendes que tu verdadero poder no está en imponer tu voluntad, sino en permitirte ser movido por la sabiduría infinita que habita dentro y alrededor de ti. Capítulo 10. El primer paso hacia la libertad. Bajo la sombra de una gran montaña, un comerciante llamado Leang cruzaba un puente angosto mientras cargaba todas sus riquezas, oro, joyas y sedas.
El viento rugía bajo el abismo y las viejas tablas de madera crujían con cada paso, su cuerpo tenso, los nudillos apretados por el miedo, a perderlo todo. Y tal vez tú también hayas sentido ese apego silencioso a lo que más valoras, sin darte cuenta de que ese mismo apego es lo que pone en riesgo tu equilibrio. Se volvió liviano, sus pasos firmes, y cruzó el puente sin dificultad, y al llegar al otro lado, para su asombro, descubrió que el viento no había dispersado sus tesoros sin rumbo, sino que los había depositado cuidadosamente en la orilla opuesta, intactos y perfectamente ordenados. Esta historia encierra una sabiduría profunda. La rendición no es rendirse en el sentido de perder, sino abrir la puerta a una forma más elevada de poder, porque cuando sueltas el control ansioso por los resultados, te alineas con una inteligencia mayor que la mente, una fuerza universal que puede coordinar posibilidades mucho más allá de lo que podrías imaginar o planear. El universo responde a la confianza, no al control, como el agua que siempre encuentra su camino cuando no se le pone resistencia. Tu papel no es empujar, sino abrirte, no forzar, sino colaborar. Y esta misma lección fue comprendida por un monje errante llamado Kai, quien, perdido en un desierto implacable, pasó días luchando contra el entorno, tratando desesperadamente de encontrar la salida, hasta que en su agotamiento dejó de luchar y empezó a observar, y fue entonces cuando notó las señales, el viento, las estrellas, los rastros de animales, y siguiéndolos, encontró un oasis. Esta rendición radical es la llave, y puedes comenzar a practicarla con este ritual simple. Párate en un lugar abierto, con los brazos extendidos hacia el cielo, las palmas mirando arriba. Cierra los ojos e imagina todo lo que has estado tratando de controlar, tus miedos, tus deseos, tus metas. Siente su peso sobre ti, y luego, uno a uno, imagina liberarlos en ese espacio abierto sobre tu cabeza, como hojas llevadas por el viento. Abre lentamente tus manos y deja que cada uno se aleje. Siente la ligereza que va quedando con cada entrega. Quédate así hasta sentir un cambio real, de aferrarte a permitir, de luchar a recibir. Puede que al principio sientas resistencia, porque el ego teme soltar el control, pero del otro lado del dejar ir, te espera el verdadero poder. Como Leang, que encontró abundancia al soltar, y Kai, que halló dirección al rendirse, tú también descubrirás que lo que has estado buscando en realidad lleva mucho tiempo buscándote. Parte 2. Dominando la ley inversa. Capítulo 11. Manifestación sin esfuerzo. En la quietud antes del amanecer, Walter se sentaba frente a su escritorio, rodeado de cartas de rechazo. Cada no se sentía como un peso real, una carga que oprimía sus sueños con fuerza. Llevaba 15 años persiguiendo la publicación de su novela, reescribiéndola una y otra vez para complacer a editores que solo existían en su mente, hasta que su historia ya no tenía alma, solo estructura vacía. Y quizás tú también hayas vivido esta lucha, el desgaste de buscar aprobación afuera, hasta que se pierde la esencia de lo que eres. Naturaleza empezó a rendirse a ella, y entonces sucedió lo inesperado. Su cuerpo comenzó a responder, no desde el miedo ni la tensión, sino desde una nueva energía de confianza, como si su sistema entero recordara cómo volver al equilibrio. Porque así como hay una inteligencia que hace brotar flores desde semillas y crea estrellas a partir del polvo, también hay una fuerza que guía tu camino cuando dejas de forzarlo. Y eso fue lo que vivió Lilian, quien durante años ajustó su currículum, asistió a eventos, buscó sin parar su trabajo ideal, pero el éxito parecía siempre escapársele, hasta que un día cambió por completo su enfoque. En vez de seguir buscando, empezó a vivir como si ya tuviera ese empleo. Decoró su oficina en casa como siempre lo soñó, organizó su agenda diaria como si ya estuviera en ese rol, y comenzó a actuar con la certeza de quien ya vive su propósito. En pocas semanas, una conexión inesperada la llevó exactamente al puesto que había imaginado. Y esto es lo que enseña la manifestación desde la rendición. No se trata de empujar, sino de encarnar, de alinearte con la energía de lo que deseas en lugar de perseguirlo. Para practicarlo, busca un momento de silencio. Siéntate en un lugar donde nadie te interrumpa. Cierra los ojos y permite que la visión de tu realidad deseada surja sin forzarla.
No intentes controlarla. Solo deja que aparezca ante ti como si vieras una escena de película. Siente el placer de verla, sin apego, sin ansiedad, y si aparece la duda de cómo o cuándo ocurrirá, obsérvala como quien mira pasar una nube, sin engancharte, porque tu papel no es decidir los detalles, sino estar en armonía con el poder creativo que los manifiesta, como Walter, que reconectó con su autenticidad al dejar de luchar, o Lillian, que atrajo su sueño al vivirlo por adelantado. Tú también descubrirás que todo fluye cuando dejas de bloquearlo. Capítulo 12. ¿Por qué la fe supera a la fuerza? En medio del ruido del mercado, Alfred caminaba con su maletín, aferrado como si fuera una armadura, los nudillos tensos por la determinación. Todos los días se preparaba con argumentos, cifras y estrategias, creyendo que el éxito se lograba a través del combate diario. Pero por más que insistía, los resultados se le escapaban como niebla entre los dedos, y quizás tú también has vivido este patrón. Creer que si fuerzas lo suficiente, si te esfuerzas más que nadie, lograrás doblar la realidad a tu voluntad. Pero el universo no responde a la lucha, responde a la fe tranquila. Lo comprendió una tarde al observar a Thomas, su competidor, quien en vez de bombardear con datos en una reunión, simplemente escuchó, habló desde la calma y vio cómo los acuerdos se daban con fluidez, como si la realidad misma respondiera a su confianza. Su secreto era interno, una certeza sin tensión de que todo se acomodaría. Y esa es una verdad eterna que las antiguas enseñanzas ya sabían. La fe mueve montañas. Y hoy la neurociencia lo confirma, mostrando cómo nuestras creencias reconfiguran nuestro cerebro, porque cuando crees de verdad, dejas de forzar, y eso abre canales para que la abundancia llegue sin resistencia. Lo mismo vivió Florence, quien tras años luchando contra una enfermedad, con tratamientos extremos, cambió de rumbo, dejó de pelear contra su cuerpo y empezó a confiar en él, y al rendirse a su sabiduría natural, su sanación comenzó. Debido a que siempre había estado ahí, esperando que él soltara el timón, cuando dejó de aferrarse a cada posible resultado, comenzó a notar señales, coincidencias, nuevas oportunidades que no podía haber previsto, y en lugar de luchar contra lo inesperado, empezó a fluir con él. Y fue precisamente en ese estado de confianza donde la vida respondió con más generosidad que nunca. Lo mismo ocurrió con Florence, cuando dejó de intentar controlar cada paso de su curación y en cambio comenzó a creer profundamente en la sabiduría natural de su cuerpo. Su realidad cambió. Cada mañana colocaba sus manos sobre el pecho y sentía una energía suave, inteligente, recorriendo sus células, y con el tiempo, esa conexión fue más poderosa que cualquier tratamiento, porque la sanación no vino del esfuerzo, sino de su entrega total a una inteligencia más grande. Sus médicos se asombraron al ver cómo su condición se revertía sin explicación clínica aparente. Y tú puedes activar ese mismo poder de fe con esta práctica sencilla. Busca un lugar tranquilo, siéntate cómodo, cierra los ojos y piensa en algo que has estado intentando forzar. Nota la tensión que esa lucha genera en tu cuerpo y luego imagina que la sueltas, como si dejaras caer una mochila que ya no necesitas cargar. Permite que tu respiración se vuelva profunda y suave y desplázate hacia una sensación de confianza total. Siente cómo se aligera tu cuerpo al saber que eso que deseas ya está en camino hacia ti. No hay nada que probar, ni pasos que apresurar, porque la inteligencia del universo ya sabe cómo hacerlo realidad. Quédate unos minutos en ese estado de confianza plena, y cuando surjan pensamientos sobre el cómo o el cuándo, solo déjalos pasar como nubes y vuelve al sentimiento de fe. Practica esto cada día y observa cómo la vida no responde a tu esfuerzo, sino a tu certeza. Capítulo 13. Confiando en el universo. En un pequeño estudio lleno de calendarios, papeles y esquemas detallados, Thomas pasaba sus días intentando controlar cada aspecto de su futuro. Tenía planes para cada escenario y respaldos para los respaldos, creyendo que con preparación suficiente podría evitar cualquier error. Pero la vida parecía tener otros planes. Cada vez que creía tener todo resuelto, algo se desordenaba, y tal vez tú también hayas sentido esa ilusión, que si te anticipas a todo, si planeas cada paso, tendrás el control total.
Pero la sabiduría verdadera enseña otra cosa, porque como decía Einstein, el misterio es el origen de toda ciencia. Y como enseñaba Buda, la paz no viene de controlar el futuro, sino de soltar nuestra necesidad, de que sea como lo imaginamos. No son ideas abstractas, sino verdades profundas sobre cómo funciona la vida en realidad. Y fue solo cuando Thomas se cansó de planificar cada detalle que algo inesperado sucedió. En su rendición, descubrió una corriente invisible que ya lo estaba guiando. A detenerse, cuando su mente ya no podía más y su cuerpo exigía descanso, se alejó de sus planes. Cerró el portátil, apagó las pantallas y simplemente se sentó en silencio, sin agenda, sin buscar respuestas, y fue en ese espacio donde algo cambió. No de inmediato, pero poco a poco comenzó a sentir claridad, no como una idea que se impone, sino como una verdad que emerge suavemente desde dentro, una certeza que no necesitaba explicación. Y así, como Benjamin descubrió ese poder en medio del silencio, Thomas también lo encontró al rendirse a esa corriente más sabia que cualquier plan, una fuerza que lo llevó hacia adelante con gracia y sin esfuerzo, y del mismo modo, Evely experimentó lo que nunca pudo haber diseñado, una conexión real, profunda y viva, que solo pudo nacer cuando soltó sus listas y se permitió estar plenamente presente en lo inesperado, y tú puedes integrar esta sabiduría ahora con una práctica simple pero poderosa. Dedica un día entero a confiar. Empieza tu mañana diciendo en voz alta, hoy dejo de controlar, y realmente hazlo. Suelta tus horarios, tus expectativas, y permite que cada momento se revele por sí mismo cuando sientas el impulso de planear, de controlar o anticiparte. Simplemente obsérvalo sin actuar y permanece en la incomodidad de no saber. Esa sensación te enseñará a confiar. Observa cómo la vida sigue fluyendo sin tu intervención constante, cómo las respuestas aparecen solas, cómo las personas correctas surgen cuando no las buscas, y cómo lo que antes parecía incierto comienza a tener sentido, porque no se trata de abandonar tu vida, sino de permitir que una inteligencia más profunda te muestre el camino. Capítulo 14. El silencio que habla. En el corazón agitado de la ciudad, Benjamin vivía rodeado de hojas de cálculo, planes financieros y decisiones por tomar. Su mente no paraba, creyendo que cuanto más analizara, más cerca estaría de la claridad. Pero lo único que encontraba era confusión. Cada elección era una carga, cada camino parecía encerrado. Y tal vez tú también conozcas ese torbellino, esa sensación de que si piensas más, si revisas cada posibilidad, finalmente decidirás bien. Pero hay otra verdad más suave y más profunda, que la claridad no se encuentra en el ruido del pensamiento, sino en el espacio entre los pensamientos, donde reina el silencio. Esfuerzo agotador, hasta que su cuerpo, su mente y su espíritu le exigieron parar. Fue entonces cuando, sin planearlo, comenzó a trabajar desde un lugar distinto, más receptivo, más intuitivo, dejó de empujar y empezó a escuchar lo que su negocio realmente necesitaba, no lo que ella pensaba que debía imponer. Y fue ahí cuando todo empezó a fluir con una facilidad inesperada. Sus ingresos aumentaron, las oportunidades llegaron, y los clientes comenzaron a encontrarla sin que ella los persiguiera, no porque hiciera menos, sino porque ya no forzaba, actuaba desde una energía alineada, no desde la presión. Esta es la esencia del principio del Wu Wei, el arte de actuar sin forzar, una sabiduría milenaria que enseña que el mayor poder surge cuando dejamos de resistir y nos fundimos con el momento presente, como Edgar, que tras años de tensión en su entrenamiento, descubrió que cuanto más intentaba controlar su cuerpo, más perdía su agilidad, hasta que, en un momento de rendición, soltó el esfuerzo y dejó que su cuerpo se moviera desde la memoria profunda del aprendizaje, y allí, en ese no esfuerzo, emergió su maestría. Y también Marian lo vivió en su arte. Sus obras más auténticas surgieron cuando soltó la necesidad de crear algo perfecto y simplemente estuvo presente. Y tú puedes comenzar a experimentar esta sabiduría en tu propia vida con una práctica sencilla. Busca un lugar tranquilo, siéntate cómodamente y deja que tu respiración fluya por sí sola durante 10 minutos. No trates de resolver nada,
No luches con tus pensamientos, solo obsérvalos pasar como nubes mientras descansas en el espacio silencioso que hay debajo de ellos, porque es ahí, en la quietud profunda, donde surgen las respuestas más verdaderas, como un estanque que solo refleja su fondo cuando está en calma. Tu mente se abre a la sabiduría superior cuando dejas de agitarla con esfuerzo. Confía en ese espacio, porque la inteligencia infinita ya vive dentro de ti, esperando que te apartes de su camino. Capítulo 15. El principio del Wu Wei. En los antiguos pasillos de un templo, Edgar sentía su cuerpo rígido, sus músculos tensos por años de disciplina, de repetir una y otra vez movimientos en busca de la perfección. Pero cuanto más intentaba controlar cada detalle, más torpe se volvía. Y tal vez tú también hayas creído que solo con más fuerza se logra más. Pero la sabiduría del Wu Wei, acción sin esfuerzo, revela una paradoja poderosa, que cuando sueltas el control es cuando tu poder real comienza a fluir. Si eso que tanto has anhelado ya fuera parte natural de tu realidad, siente cómo cambiaría tu postura, tu voz, tus decisiones si supieras con certeza que ya estás viviendo esa abundancia, ese amor o ese éxito. No se trata de fingir, sino de encarnar la vibración de lo que deseas desde un lugar de autenticidad profunda. Observa cómo cambia tu lenguaje interno, cómo se suavizan tus miedos y cómo te conectas con la vida desde un estado de plenitud en lugar de carencia. Si en algún momento sientes que vuelves a buscar, a necesitar, a forzar, detente, respira y regresa al estado de ser. Esta práctica te enseña que todo lo que buscas ya vive en tu campo energético cuando lo permites. No necesitas correr tras la riqueza ni perseguir el amor. Solo tienes que convertirte en el tipo de persona que naturalmente atrae esas experiencias. Porque como Frank descubrió, no fue su esfuerzo lo que trajo prosperidad, sino su decisión de vivir desde la abundancia interior. Y como Rose vivió, no fue su búsqueda la que trajo amor, sino su plenitud la que se volvió magnética. Capítulo 16. El camino contraintuitivo hacia la riqueza y el amor. En medio del ajetreo de la ciudad, Frank acumulaba libros, estrategias y técnicas sobre cómo construir riqueza. Cada rincón de su casa estaba lleno de consejos financieros, pero su realidad seguía igual. Su cuenta vacía y su mente cansada, cada mañana buscaba la fórmula secreta como si estuviera a punto de encontrarla, pero no lo hacía, porque el universo tenía otra lección para él, una más sutil, que perseguir la riqueza transmite al universo una señal clara de que sientes que no la tienes, y el universo simplemente responde reflejando esa sensación, porque no son tus acciones, sino tu energía, lo que crea tu realidad. Y fue solo cuando Frank se dio cuenta de que su búsqueda venía de un sentimiento de no merecer, que todo comenzó a cambiar. Dejó de correr y empezó a vivir como si la abundancia ya lo rodeara. Su cuerpo se relajó, su confianza aumentó, y sin tener más dinero, ya se sentía próspero. Y entonces, como por arte de magia, llegaron los clientes, las oportunidades, los recursos, no por su esfuerzo, sino por su alineación, porque la abundancia no se persigue, se encarna. Lo mismo pasó con Rose. Su búsqueda constante de amor alejaba a quienes quería atraer, pero cuando comenzó a tratarse a sí misma con el amor que buscaba, el amor la encontró sin buscarlo, no porque lo forzara, sino porque se convirtió en una fuente de luz a la que otros naturalmente se acercaban. Realidad, las partículas no tienen una posición fija hasta que son observadas. Viven en un estado de pura potencialidad, y esta misma dinámica está presente en tu vida. Cuanto más insistes en controlar cada variable, más restringes el campo de posibilidades. Fue lo que vivió Harold, quien al perder la seguridad de su empleo, también perdió las paredes de la prisión mental que había construido. En medio del caos inesperado, se abrió a nuevas oportunidades que jamás habría considerado desde su rigidez anterior. Comenzó a explorar pasiones olvidadas, conectó con personas nuevas, y lo que parecía una crisis se convirtió en el portal hacia una vida más auténtica y libre, así como Oscar descubrió que hacer menos desde la inspiración era mucho más poderoso que hacer todo desde el deber, y como Bula entendió que su sanación venía de simplificar y confiar, tú también puedes abrazar esta nueva forma de vivir
soltando el peso del control constante. Capítulo 17. El arte de hacer menos y lograr más. En lo alto de una torre corporativa, Oscar se encontraba atrapado en un torbellino de actividad interminable, su calendario repleto, su bandeja de entrada saturada, su mente dividida entre cientos de pendientes, y aún así sentía que no avanzaba, como si el verdadero éxito se le escapara por entre los dedos. Tal vez tú también hayas sentido que más acción no siempre trae más resultados, y esa es la verdad que ahora muchos comienzan a redescubrir, que el 20% de lo que haces produce el 80% de tus logros, y que hacer más no te acerca al éxito, pero hacer lo correcto con claridad sí. Oscar cambió cuando soltó la necesidad de estar ocupado y se enfocó solo en lo esencial, en lo que nacía de una inspiración real, no de la obligación. Lo mismo vivió Bula en su camino de sanación, al dejar de complicar su tratamiento y seguir solo lo que resonaba profundamente con su cuerpo. La mejora llegó sin esfuerzo, y tú también puedes comenzar a desintoxicar tu vida del esfuerzo innecesario. Haz una lista de lo que haces a diario, luego observa desde la calma. ¿Qué viene del corazón? ¿Qué es simple y esencial? Suelta lo que agota y no aporta, y verás cómo tu energía regresa, cómo la claridad aparece, cómo el universo se alinea contigo sin que tengas que empujarlo. Capítulo 18. La belleza de la incertidumbre. En un tranquilo pueblo, Harold vivía dentro de una rutina perfecta. Planificaba cada detalle, consultaba el clima varias veces antes de salir, tenía hojas de cálculo para cada decisión, pero lo que creía que era seguridad era, en verdad, una prisión, hasta que un día todo cambió. Su empresa lo despidió sin previo aviso, y con ello se derrumbó su sensación de control. Pero en ese vacío inesperado, algo más grande se abrió. Descubrió que no necesitaba saberlo, todo para avanzar, que la incertidumbre no era enemiga, sino una puerta a nuevas posibilidades, porque el universo, como la física cuántica lo demuestra, se construye a partir de lo incierto, de lo que aún no ha sido fijado, y cuando dejas de resistirte a lo desconocido, dejas espacio para lo milagroso. En lo más profundo de la realidad, la certeza no es más que una ilusión, un intento de fijar lo que en esencia es movimiento, cambio y posibilidades abiertas. En el nivel más pequeño del universo, todo vibra como ondas llenas de potencial, y querer atrapar una sola forma dentro de esa danza infinita es lo que crea resistencia, es lo que detiene el flujo y cierra las puertas que el misterio intentaba abrir. Harold vivía dentro de su rutina diaria como si fuera una fortaleza, todo planeado, todo controlado, todo calculado al detalle. Pero la vida, con su sabiduría invisible, lo empujó fuera de esa estructura cuando menos lo esperaba. Sin su calendario habitual, sin una dirección trazada, se vio obligado a entrar en un terreno incierto. Y fue allí, justamente allí, donde encontró algo inesperado. Ideas nuevas comenzaron a brotar como si siempre hubieran estado esperando ese espacio, y oportunidades sorprendentes aparecieron donde antes solo había rigidez. En las antiguas rutas de los mercados de Damasco, Mabel vendía especias, telas y joyas, como su padre y su abuelo lo habían hecho antes que ella. Cada año repetía las mismas rutas, trataba con los mismos rostros, ofrecía los mismos productos. Pero un día una tormenta arrasó el camino que había tomado durante décadas. En vez de detenerse, se aventuró por otra dirección, una que no conocía. En ese viaje sin mapas, encontró mercancías raras, clientes desconocidos y alianzas inesperadas. Su negocio cambió, no porque ella lo hubiera planeado, sino porque se atrevió a moverse hacia lo que no podía controlar. Mañana, proponte un reto. Empieza tu día sin expectativas. No hagas listas, no marques horarios, no te aferres a lo que siempre haces. Cuando tu mente exija estructura, responde con suavidad. Hoy elijo confiar en lo que no conozco. Elige caminos nuevos. Habla con personas que normalmente ignorarías. Haz cosas fuera de tu guión habitual. Si aparece el miedo o la ansiedad, no lo rechaces. Respíralo. Permite que esté ahí sin convertirlo en obstáculo. Observa cómo, en lugar de cerrar, la incertidumbre comienza a abrir. Y a medida que sueltas la necesidad de tener todo bajo control, notarás que algo sutil empieza a ocurrir. Personas que aparecen en el momento justo,
señales que guían tu paso, coincidencias que no pueden explicarse con lógica. Lo desconocido no es el enemigo, es el portal. Cada paso que das sin saber exactamente dónde terminará es una afirmación de fe, una declaración de apertura al poder que mueve todo. Aprende a moverte con él. Aprende a dejar que el misterio te enseñe. Capítulo 19. El poder de dejar de resistir. Entre colinas cubiertas por la niebla y el silencio de Escocia, Leonard contemplaba un río impetuoso que bajaba con fuerza entre las piedras. Su cuerpo estaba tenso, sus pensamientos atrapados en el viejo hábito de luchar contra todo. Durante mucho tiempo había enfrentado la vida como un campo de batalla, conflictos en el trabajo, tensiones en su hogar, problemas de salud que lo desgastaban. Cada dificultad era un motivo más para endurecerse, para apretar los dientes y resistir. Quizás tú también hayas vivido así, como si oponerte fuera la única forma de avanzar. Pero hay una sabiduría antigua que dice otra cosa, que el poder verdadero no está en pelear, sino en ceder con inteligencia, que el universo no responde a la fuerza, sino a la fluidez. En ese día de observación, Leonard vio cómo el agua evitaba las rocas sin luchar, cómo encontraba siempre una vía, sin rigidez, sin estancarse, y en ese instante comprendió que su vida podía cambiar si él dejaba de presionar. Al otro lado del continente, en una ciudad surcada por canales y secretos, Agnes dirigía una pequeña posada. Cada invierno era un martirio. Intentaba llenar habitaciones cuando no había turistas, lanzaba ofertas, se preocupaba por cada cama vacía, hasta que un año, cansada de tanto esfuerzo inútil, simplemente dejó de resistirse. Cerró la posada por unos meses, se dedicó a descansar, a restaurar el espacio, a disfrutar de su tiempo. Cuando llegó el verano, la magia fue evidente. La posada brillaba, ella también, y los huéspedes regresaron con más entusiasmo que nunca. No había luchado, solo había permitido. Para ti, la práctica puede comenzar ahora. Pregúntate, ¿dónde estoy empujando? ¿Qué parte de mi vida me está pidiendo que suelte? Respira profundamente y con cada exhalación, imagina cómo esa tensión se va. No significa que renuncies a tus sueños, significa que eliges moverte con la corriente, no contra ella, porque cuando fluyes, accedes a una inteligencia mayor, una que no necesita ser forzada para llevarte justo donde necesitas estar. Cuando finalmente dejó de resistirse al ritmo natural del año, Agnes descubrió algo que nunca habría imaginado. Los meses silenciosos del invierno, en lugar de ser un problema, se convirtieron en una etapa sagrada de renovación, descanso e inspiración, donde su creatividad florecía y nuevas ideas nacían con fuerza. Y fue precisamente esta pausa la que impulsó transformaciones profundas en su posada, atrayendo más huéspedes, generando nuevas experiencias y dando lugar a una prosperidad inesperada que se extendió por todo el año sin necesidad de esfuerzo constante ni desgaste. Esta sabiduría solo se revela cuando soltamos la necesidad de controlar y aprendemos a seguir el flujo natural que la vida nos muestra en cada momento. Durante los próximos 3 días, haz el ejercicio consciente de observar con atención en qué partes de tu vida estás nadando contra la corriente. Nota cómo se siente tu cuerpo cuando las cosas no salen como tú quieres, cómo se tensan los hombros, cómo se acelera la mente con juicios y exigencias. Cada vez que sientas esa rigidez, respira profundamente y di para ti: elijo soltar, elijo fluir con lo que es. En lugar de rechazar lo que llega, dile que sí con suavidad. Esa aceptación no es resignación, es poder. Es alinear tu energía con la sabiduría que guía todo en silencio. A lo largo del día, cada vez que algo te irrite o no salga como esperabas, en lugar de entrar en lucha, observa cómo tu energía cambia cuando simplemente te abres al momento presente, sin tratar de cambiarlo. Las soluciones que antes no podías ver comienzan a mostrarse. Las puertas que estaban cerradas empiezan a abrirse sin esfuerzo. La vida comienza a cooperar contigo porque tú dejas de oponerte a ella. Y cada respiración puede ser una herramienta para recordártelo. Cada inhalación una apertura. Cada exhalación un acto de rendición. Esta es una de las claves más antiguas del alma. Cuando sueltas el control, recuperas tu verdadero poder. Y ese poder no grita, no fuerza, no exige, solo
fluye, y en ese flujo todo se alinea con más gracia, más claridad y más paz. Capítulo 20. La llave final del gran portal. En medio del bullicio de una ciudad repleta de ambiciones, Clarence pasaba sus días rodeado de pantallas, indicadores y estrategias que había construido durante años, con la esperanza de alcanzar sus metas. Cada mañana despertaba con la firme convicción de que, si mantenía el control total de su agenda, su tiempo y sus decisiones, alcanzaría finalmente la cima que tanto deseaba. Pero cuanto más se aferraba a sus planes, más distante se volvía el éxito. Era como intentar retener el agua con las manos apretadas. Nada fluía, todo se escapaba. Entonces, una mañana, cansado de sentir que la vida era una carrera sin línea de llegada, decidió hacer algo radical: cerrar su ordenador, dejar de planear y por primera vez rendirse al flujo de lo que fuera llegando. Ese simple gesto cambió todo. De pronto, comenzaron a aparecer oportunidades sin que él las buscara. Personas que no conocía se acercaban con propuestas inesperadas. Lo que antes requería 10 reuniones, ahora fluía con una sola conversación sincera. Su mundo dejó de ser una lucha y se transformó en una danza. Lo mismo vivió Ma, una mujer que había intentado diseñar su destino pieza por pieza, creyendo que si lo tenía todo bajo control, lo lograría todo. Pero el exceso de control solo la había dejado agotada, vacía, desconectada de sí misma. Fue observando el océano que comprendió la gran lección. Las olas no necesitan forzarse para dar forma a la costa, solo hacen su trabajo en silencio, guiadas por una inteligencia superior que no se explica, pero se siente. En el instante en que soltó la necesidad de controlar, se sintió más ligera que nunca. Y en esa ligereza, la vida comenzó a responder con abundancia, amor y dirección clara. Para activar esa misma rendición en ti, busca un espacio tranquilo, sin interrupciones. Siéntate con los ojos cerrados e imagina que eres agua, fluyendo suave entre rocas, sin detenerte, sin luchar. Siente cómo tu cuerpo se ablanda al dejar de resistir, cómo tu mente se calma al entregarse al momento. Visualiza cada una de tus preocupaciones como piedras que se disuelven cuando ya no necesitas empujarlas. Ríndete por completo a lo que es, no para rendirte en derrota, sino para dejar que una fuerza más grande te muestre el camino. Porque cuando dejas de querer tener el control de todo, comienzas a experimentar el verdadero orden del universo, uno que siempre supo exactamente a dónde llevarte. Suave como la bruma que acaricia el amanecer, así inicia tu caminar durante los próximos días. Al despertar, haz una pausa consciente y suelta cualquier esfuerzo acumulado. Deja ir los pensamientos que te aprietan, relaja los músculos que aún cargan con la idea de tener el control, y en tu silencio interior susurra con firmeza: me entrego por completo al flujo divino de la vida, suelto toda necesidad de dirigir, empujar o imponer mi paso, y permito que la corriente sabia del universo me conduzca con suavidad. Deja que estas palabras, antiguas como el tiempo, deshagan suavemente los muros invisibles que erigiste contra el ritmo natural de tu ser. Y mientras tu día transcurre, si notas que fuerzas algo en una charla, una decisión o un gesto, vuelve a esta entrega profunda. Recuerda que la sabiduría eterna no empuja, solo fluye a través de ti cuando cesas la lucha. Como el agua que no pelea contra la piedra, sino que la abraza, hasta transformarla. Así se revela tu camino cuando sueltas el timón. Observa las señales de resistencia, una mandíbula tensa, los puños apretados, o esa mente ansiosa que quiere controlar cada resultado, y al reconocerlas, respira con calma, recordando que todas las maravillas de la naturaleza nacen no del empuje, sino del permitir. El río no pelea con sus márgenes, simplemente se desliza entre ellas y dibuja belleza. Tu rendición no es debilidad, es la más alta expresión de poder, porque solo al soltar el control permites que la sabiduría infinita tome el mando. Parte 3. Convertirse en imparable, vivir como un maestro del presente y dejar atrás toda lucha para siempre. Capítulo 21. La conciencia del creador sin esfuerzo. En el corazón del invierno, Howard contemplaba su panel de visión, analizando cada imagen, preguntándose si estaba haciendo lo correcto, si debía visualizar más o si otra técnica
daría mejor resultado. Su mente giraba entre dudas y teorías, atrapándolo en un laberinto de confusión. Pero el universo no responde al esfuerzo, sino a la seguridad interior. Cuando plantas una semilla, no la desentierras cada día para ver si creció. Confías en la vida invisible que la nutre desde adentro. Ese es el secreto que convierte los sueños en realidades, la certeza profunda. La mente subconsciente, ese antiguo portal hacia lo absoluto, solo responde a la verdad sentida sin titubeos. No reacciona ante deseos inciertos, sino ante una convicción firme. Cuando Howard dejó de cuestionarse y se asentó en la certeza, todo cambió como por arte de magia. El trabajo lo encontró, los vínculos florecieron y las puertas se abrieron sin que él hiciera nada distinto, excepto creer con el corazón. En un rincón apartado, Ethel pasaba los días buscando señales en las nubes, en los números, en los gestos del destino. Pero la manifestación le era esquiva hasta que comprendió que no es el signo lo que crea, sino la certeza silenciosa del alma que ya sabe que lo deseado está en camino. Lugar donde puedas estar contigo mismo en calma y siéntate con los ojos cerrados. Lleva tu atención a tu respiración y luego recuerda una ocasión en la que tuviste una certeza total, como saber que el cielo se oscurece al caer la noche o que el fuego da calor. Siente esa seguridad vibrar en tu pecho y ahora trasládala a un deseo profundo que tengas. No lo veas como algo que podría ocurrir, sino como algo que ya es real, en una dimensión invisible y que simplemente está cruzando el puente hacia tu mundo tangible. Mantén esa convicción en silencio, sin pedir señales ni pruebas, porque quien sabe no necesita confirmación. Quien confía no busca evidencia. Y cuanto más vibres en esa certeza, más rápido se alineará el mundo visible con tu visión interior. Cada vez que la duda te visite durante el día, regresa a este espacio interno de saber absoluto. Siente cómo se afloja la tensión en tu cuerpo cuando dejas de esperar y simplemente sabes. Este es el arte sagrado de la certeza, el terreno fértil donde florece toda creación consciente. Capítulo 22. Convertirte en una fuerza magnética. En medio del bullicio urbano, Stanley caminaba por la vida cargando una necesidad invisible. Cada encuentro era un pedido silencioso de aprobación, cada conexión, un intento desesperado de llenar vacíos que ni él comprendía del todo. Se sumergía en eventos sociales, descargaba nuevas apps de citas, seguía cada técnica para gustar, y sin embargo, cuanto más intentaba acercarse a los demás, más sentía que se alejaban. Quizás tú también conoces esa sensación, porque hay una ley que nunca falla. Lo que persigues se escapa, pero lo que ya eres atrae sin esfuerzo. Esta verdad fue repetida por sabios de todos los tiempos y ahora también por científicos del campo energético. Cuando Stanley finalmente se detuvo, dejó de buscar ser querido y comenzó a quererse. Algo cambió. Su vibración se volvió diferente. Su presencia hablaba de seguridad, sin necesidad de palabras y sin alterar nada externo. Se convirtió en un imán. Las personas comenzaban a buscarlo, como si su energía hablara por él, porque eso es lo que ocurre. Tu frecuencia precede a tu cuerpo, habla antes de tus labios, decide por ti antes que tus acciones. Y cuando pasas de rogar a encarnar, el universo te responde desde esa frecuencia. En una aldea rodeada de montañas, Mavis deseaba hacer crecer su negocio. Se esforzó enviando propuestas, asistiendo a ferias, tocando puertas, pero nada parecía funcionar, hasta que comprendió que no era el esfuerzo lo que faltaba, sino la vibración correcta. Dejó de perseguir resultados y empezó a moverse como si su meta ya se hubiese cumplido. Comenzó a sentir y actuar como quien ya triunfó. Y fue entonces cuando las oportunidades comenzaron a llegar por sí solas, como ríos buscando su cauce natural. Tu práctica ahora es esta. Cambia tu energía antes de cambiar tus acciones. Siéntate contigo y empieza a habitar la frecuencia de aquello que deseas. No esperes a obtenerlo para sentirlo. Siéntelo ahora y observa cómo la vida comienza a girar a tu favor sin que tengas que correr detrás de nada. Atracción alineada, donde tu movimiento no nace del miedo ni de la urgencia, sino del gozo de participar en la danza creativa de la vida. Siente cómo cambia tu energía.
cuando te mueves desde la inspiración en lugar de la presión. Observa cómo tu cuerpo se relaja mientras actúas sin apego al resultado. Tu alma conoce este ritmo porque está escrito en su memoria más antigua. Cada vez que te sientas bloqueado, recuerda al niño en la playa, al alfarero, con manos suaves al río que sigue su curso. Aun cuando encuentra obstáculos, cada uno te enseña que puedes avanzar sin luchar, que puedes construir sin apegarte y que puedes confiar sin quedarte quieto. Tu acción no interrumpe el plan divino, la completa, porque el universo se mueve contigo cuando actúas desde la claridad del ser y no desde la carencia del querer. Capítulo 24. Encarnar la frecuencia. De tu futuro en una ciudad cubierta por la niebla, Eloísa despertaba cada día con una sensación de vacío, aunque sus tableros de visión estaban llenos y sus afirmaciones eran diarias. Algo dentro de ella seguía sin cambiar. Decía todo lo correcto, visualizaba cada detalle, pero vivía desde la escasez. Sentía que su realidad actual era una prisión distante del futuro, que anhelaba lo que no sabía. Era que el puente entre su presente y ese futuro no era el tiempo, sino la frecuencia. Cada versión de ti ya existe en una línea temporal distinta, y solo accedes a ella cuando vibras en sintonía con su energía. No es el esfuerzo el que te lleva ahí, sino el estado de conciencia que decides habitar hoy. Cuando Eloísa comprendió esto, algo profundo cambió. Dejó de pensar en su futuro como un destino lejano y comenzó a vivir desde él. Sintió cómo caminaría, quien ya logró lo que ella deseaba. Habló como alguien que ya tenía esa vida. Habitó la certeza de que ya era esa versión en desarrollo, no como un acto para engañar al universo, sino como una expresión auténtica de su nueva identidad. Su transformación fue silenciosa, pero radical. Las circunstancias empezaron a ajustarse como piezas encajando en un rompecabezas invisible, porque su campo energético había cambiado, y el universo siempre responde a la vibración, no a las palabras. La práctica para ti ahora es encarnar tu realidad deseada. Cierra los ojos y trae a la mente una versión futura de ti que ya tiene lo que anhelas. Observa cómo se mueve, cómo piensa, cómo se expresa. Ahora respira profundo y permite que esa versión te habite. Hoy no esperes a tener resultados para convertirte en quien deseas ser. Conviértete primero y observa cómo el mundo empieza a tratarte como tal a lo largo del día. Si notas que vuelves a actuar desde tu yo anterior, haz una pausa. Recuerda esa frecuencia y reingrésala en tu cuerpo una y otra vez hasta que se vuelva tu nueva base, tu nuevo hogar. Así como una emisora cambia lo que transmite al ajustar su frecuencia, tú también puedes cambiar tu vida al sintonizarte con tu yo más elevado. Deja que el futuro se manifieste, no al perseguirlo, sino al vivirlo desde ahora. Perfecto silencio y sin interrupciones, como un río que fluye por su cauce sin que nadie lo empuje. Así también fluye la energía creativa cuando no estamos encima de ella, tratando de manipular cada movimiento. Clyde pasaba sus días escribiendo afirmaciones con la esperanza de activar algo en el universo, pero su ansiedad le jugaba en contra, porque en lugar de confiar en que el proceso ya estaba en marcha, pasaba horas observando si había señales, si algo se movía, si llegaba una respuesta. Lo que no sabía era que esa observación constante, en realidad, estaba saboteando su propio proceso de manifestación, porque cada vez que dudas, cada vez que te preguntas si lo estás haciendo bien, estás enviando una vibración de incertidumbre, y el universo responde a eso, no a tus palabras, sino a tu estado interno. Es como plantar una semilla y escarbar todos los días para ver si ha brotado. No hay planta que pueda crecer con esa presión encima. La naturaleza enseña con su ritmo sereno que todo ocurre en su tiempo, si se le permite, igual que la luna que no obliga al mar, sino que lo guía con su sola presencia, o el sol que no exige la flor, sino que simplemente brilla, y ella responde. Gertrude entendió esto de una forma profunda después de años de perseguir su éxito como artista, con correos insistentes y esfuerzos que venían más de la carencia que de la creación. Fue solo cuando decidió soltar el control y dejar de interferir que el flujo comenzó. No cambió lo que hacía, cambió cómo lo hacía. Dejó que su arte hablara, y en el espacio que dejó al soltar,
Las oportunidades comenzaron a entrar solas, como la mariposa que sale del capullo cuando el momento es perfecto, no porque alguien la ayudó a salir, sino porque ella misma supo cuándo. Esta semana, la invitación es a entrar en ese mismo estado de confianza. Elige un área de tu vida donde suelas apretar demasiado, donde quieras controlar, y durante los próximos 7 días practica el arte de permitir. Haz lo que te toca, pero sin el peso de querer forzar resultados. Cada vez que sientas esa urgencia de chequear, de intervenir, de corregir, respira y recuerda que la sabiduría del universo necesita espacio para actuar. Lo que es para ti no necesita ser empujado, solo necesita que confíes lo suficiente como para dar un paso atrás y dejarlo entrar. En esa rendición hay más poder del que jamás podrás encontrar intentando hacer que las cosas pasen. A veces el paso más valiente es permitir. Capítulo 25. El instante en que dejas de correr y la dicha te alcanza. En medio del ruido de una ciudad que nunca descansa, Wilbur vivía saltando de meta en meta, convencido de que la alegría real lo esperaba siempre después del siguiente logro. Pero aunque su casa se llenaba de medallas y sus muros de diplomas, lo que realmente buscaba nunca parecía llegar, pues había sido enseñado a creer que la felicidad es algo que aparece después de tener éxito, después de encontrar el amor, después de alcanzar cierto ideal, y esa constante carrera lo vaciaba poco a poco porque olvidó que la felicidad no es un destino sino una forma de ver el presente, algo que solo puedes tocar cuando dejas de proyectarla hacia un mañana que nunca llega, porque al hacer eso, la niegas en el ahora y quedas atrapado en un ciclo que solo te aleja de lo que ya tienes, ya que el universo ama las paradojas. Lo que persigues se escapa, pero lo que aceptas y agradeces se queda contigo, porque la felicidad no se trata de sumar cosas a tu vida, sino de despertar a la belleza de lo que ya está ahí, como le ocurrió a Blanche, que vivía en una pequeña casa al borde del bosque, creyendo que solo sería feliz cuando tuviera algo más grande, un empleo mejor, una vida distinta, hasta que una mañana vio cómo la luz dorada del amanecer convertía su cocina sencilla en algo mágico, y entonces comprendió que lo que tanto había buscado ya estaba con ella, y desde ese instante empezó a celebrar lo cotidiano, el aroma de su té, el canto de los pájaros, la risa inesperada de un desconocido, y aunque nada cambió por fuera, su forma de mirar lo transformó todo, y al dejar de perseguir la felicidad, se dio cuenta de que ella siempre la había habitado, y por eso hoy te invito a hacer una pausa 3 veces al día durante los próximos 7 días, al despertar, cuando el sol esté más alto, y al caer la tarde, y en cada pausa, observa 5 cosas a tu alrededor que te llenen de alegría. El juego de sombras en la pared, el roce de una tela en tu piel, el ritmo sereno de tu aliento, el vaivén de las cortinas con el viento o los sonidos suaves de la vida más allá de tu ventana. Y permite que estas pequeñas cosas te llenen por completo sin esperar nada más, sin buscar emociones más grandes ni subestimar lo simple, porque al entregarte del todo a la hora, descubrirás que la felicidad jamás se perdió, solo estaba esperando que por fin la vieras. Y cuando cultives esta atención amorosa, te darás cuenta de que el universo siempre te ha estado regalando tesoros escondidos en cada instante, aguardando con paciencia a que los mires con el corazón abierto. Esa vocecita interior que parecía venir de muy dentro, le repetía una y otra vez que no era lo bastante bueno, que aún le faltaba algo, y ese susurro constante lo impulsó a sumergirse en un viaje interminable hacia la mejora personal, como si siempre hubiera algo por corregir, algo por alcanzar, pero por más que avanzaba, la sensación de vacío no se iba, porque le habían hecho creer que debía transformarse en alguien mejor para poder tener lo que anhelaba, y ese mismo pensamiento era una trampa disfrazada de ambición, un bucle sin salida que lo mantenía corriendo detrás de un ideal sin jamás sentirse pleno, sin darse cuenta de que la llave no estaba en cambiarse, sino en recordar quién ya era, porque la verdad más poderosa está escondida en lo simple, tanto que la mayoría la ignora. Tu mente subconsciente no responde a la realidad tal como es, sino a lo que tú percibes como cierto, y cuando realmente vives desde el lugar donde ya posees eso que tanto deseas,
activas fuerzas invisibles que reordenan todo a tu favor. No se trata de ilusión ni de juegos mentales, sino de sintonizarte con una versión de la realidad que ya está disponible en otro plano, esperando a que la reconozcas con certeza, porque los sabios antiguos sabían que todo lo que es afuera comienza dentro. Por eso lo guardaban en silencio, lo susurraban como un secreto divino. Lo interior refleja lo exterior, y el subconsciente no distingue entre lo vivido en carne propia y lo imaginado con intensidad emocional. Por eso hay deportistas que mejoran marcas mundiales solo con visualizarlo. Y lo mismo sucede contigo cuando das un paso firme hacia esa vida que deseas. Tu energía cambia y el universo entero comienza a responder. Eso fue lo que transformó por completo la vida de Norman, que un día se cansó de querer llegar a ser alguien y simplemente empezó a actuar como si ya lo fuera, sin esperar señales externas, sin buscar validación. Se vestía como su yo exitoso, hablaba con seguridad y cada decisión la tomaba desde ese lugar elevado. Y en pocas semanas, como por arte de magia, las oportunidades comenzaron a aparecer. Los caminos se abrieron solos, como si la realidad se hubiera reconfigurado para adaptarse a su nueva frecuencia. Y lo mismo vivió Edith, una joven que trabajaba en una librería modesta, pero soñaba en secreto con publicar sus propios libros, y durante años se enfocó en todo lo que le faltaba, en lo lejos que estaba su meta, hasta que entendió que debía vivir como si ya lo hubiera logrado, y entonces empezó a ordenar su espacio de trabajo como el de una escritora reconocida, a planificar su rutina como si escribir fuera su principal ocupación, y a hablar de sus textos con tanta pasión que una mañana, mientras compartía ideas en una cafetería, un agente literario escuchó su entusiasmo genuino y le pidió ver sus escritos, y ese encuentro, que para otros fue un golpe de suerte, para ella fue la confirmación de que había tocado una realidad que ya existía, pero que solo esperaba que ella se sintiera lista para habitarla. Así que hoy te invito a una práctica transformadora. Mañana, actúa como si tu sueño más grande ya se hubiera hecho realidad. Elige la ropa que usarías si vivieras esa vida. Camina con la actitud de alguien que ya lo logró. Responde desde ese estado elevado, no para aparentar, sino para permitir que tu energía se alinee con la verdad que ya vive en ti, y observa con atención cómo la vida, poco a poco, empieza a moverse a tu ritmo, respondiendo a la frecuencia que tú mismo decidiste emitir. Durante mucho tiempo pensó que no era lo suficientemente valioso, que le faltaba algo, que aún no estaba listo para ser lo que soñaba, y eso venía de una enseñanza muy común, esa idea equivocada de que la verdadera confianza nace solo después de lograr grandes cosas, que la certeza aparece únicamente cuando tienes pruebas, pero esa es precisamente la trampa que mantiene a muchas personas atrapadas en versiones falsas de sí mismas, porque la realidad no responde a lo que haces o dices, sino a lo que realmente sientes como verdad en lo más profundo de tu ser. Y si observas atentamente las vidas de quienes dejaron huella en el mundo, desde inventores hasta poetas, desde líderes a artistas, notarás algo que todos tenían en común, una convicción firme que nació antes de cualquier reconocimiento externo. No necesitaron ver resultados para creer, fue su creencia lo que atrajo los resultados, y ese mismo poder también vive en ti. No es algo que necesites conquistar ni ganar, sino algo que debes recordar, porque cuando eras niño sabías con certeza que todo era posible, jugabas sin miedo, imaginabas sin límites y actuabas como si el universo entero estuviera a tu favor, hasta que un día comenzaste a escuchar las dudas del mundo, y poco a poco te alejaste de esa sabiduría interna, pero esa certeza aún habita en ti, solo está dormida, esperando que la despiertes con tu atención y tu decisión, como le ocurrió a Eugene, que por años pensó que dudar lo mantenía a salvo, sin darse cuenta de que esa misma duda lo mantenía atrapado en la prisión que más temía. Pero el día que eligió confiar sin necesitar pruebas, todo a su alrededor empezó a transformarse, porque el universo responde a quienes se atreven a sentir la verdad sin verla aún, y algo parecido vivió Myrtle, una mujer que durante décadas creó obras hermosas a escondidas, creyendo que no era lo bastante buena, hasta que un día decidió crear desde la confianza, no desde la necesidad de aprobación,
y comenzó a pintar como si su inspiración viniera directamente de una fuente divina, compartiendo su arte con la seguridad de quien sabe que tiene algo valioso para ofrecer. Y fue entonces cuando el mundo empezó a verla. Galerías que antes la ignoraban buscaban su obra con urgencia. Críticos que nunca habían oído su nombre ahora la elogiaban sin reservas. Y no fue magia, fue simplemente que el universo se alineó con la energía de certeza que Myrtle había elegido encarnar. Así que hoy te invito a realizar una práctica simple pero poderosa durante los próximos 7 días. Elige un deseo que tengas muy presente y actúa como si ya fuera real. Sostén la certeza total de que ya se manifestó. Y si alguna duda aparece, no luches contra ella. Solo mírala pasar con calma, como una nube que no puede quedarse, mientras tú permaneces firme en la verdad de que todo está sucediendo a tu favor. Habla de tu deseo, como si ya fuera parte de tu presente. Muévete con la seguridad tranquila de quien conoce su poder interior, y recuerda que esto no se trata de forzarte a creer, sino de reconectar con una verdad que siempre ha vivido en ti, que tu certeza moldea tu mundo mucho antes de que el mundo se atreva a confirmarla. Existe un poder mucho más sabio que la fuerza bruta, una inteligencia silenciosa que no necesita empujar ni imponer nada para que las cosas ocurran, porque tu verdadero rol en esta vida no es forzar que los resultados aparezcan, sino permitir que florezcan por sí solos, con la misma naturalidad con la que el sol se levanta cada mañana. Y este principio sutil del menor esfuerzo se encuentra oculto detrás de casi todas las historias auténticas de éxito, aunque la mayoría no se detenga a verlo, porque aquellos que parecen haber triunfado sin dificultad no son necesariamente más talentosos ni más afortunados. Simplemente aprendieron a no resistirse a la corriente de la vida y a dejarse llevar por los caminos más suaves, como le sucedió a Velma, una mujer que abrió su propio restaurante con mucho entusiasmo, pero que al poco tiempo se encontró atrapada en una rutina agotadora, intentando competir con grandes cadenas, aplicando estrategias complejas, invirtiendo horas infinitas en trabajo extenuante, y aún así el éxito seguía sin aparecer, hasta que un día, cansada de tanta lucha, decidió rendirse, no en el sentido de abandonar, sino en el sentido de confiar, y eligió simplificarlo todo, soltar el control rígido y dejar que su negocio respirara. Escuchó con atención lo que sus clientes realmente valoraban, adaptó sus decisiones al ritmo natural del día a día, se permitió seguir las oportunidades que llegaban con fluidez en lugar de perseguir aquellas que le exigían desgaste, y en Minsos Intensis, poco tiempo, sin planearlo, su restaurante se transformó en un lugar amado no por sus promociones ni por su tamaño, sino por la calidez espontánea que lo envolvía, por su ambiente genuino, y la clientela comenzó a llegar no porque fuera empujada por la publicidad, sino porque sentía una conexión real con ese espacio, como si todo allí fluyera con gracia, y fue entonces cuando entendió que el verdadero éxito no nace del esfuerzo constante, sino de la armonía con lo que es, porque cuando dejas de resistirte y te alineas con el flujo natural de las cosas, todo comienza a florecer sin tensión. Y por eso hoy te propongo una práctica muy distinta a lo que estás acostumbrado. Durante un día entero, toma una decisión importante sin presionarte para obtener un resultado exacto. Simplemente observa con calma, sin juicios, y nota cuál camino se muestra más ligero, cuál opción se abre sin conflicto, y elige según lo que fluya sin fricción, dejando atrás la vieja creencia de que solo lo difícil tiene valor. Y presta atención a cómo el universo comienza a responder con señales sutiles, como si aplaudiera tu disposición a confiar, porque la naturaleza jamás se obliga a sí misma, no compite, no se estresa, y aún así mueve océanos, eleva montañas y crea belleza sin esfuerzo. Y esa misma sabiduría infinita vive en ti, esperando que te rindas a ella y permitas que tu vida tome forma desde la paz, no desde la lucha. Nos enseñaron que aferrarnos al control es una forma de protegernos, que si planificamos cada detalle evitaremos el dolor y el caos. Pero esta es una ilusión que parece lógica y sin embargo nos encierra, porque cuando tratamos desesperadamente de evitar lo que más tememos, creamos justo el tipo de energía que atrae eso mismo a nuestra vida.
como si la resistencia fuera un imán que trae consigo más razones para resistir. Y en cambio, cuando soltamos por completo esa necesidad de tener todas las respuestas, cuando dejamos de luchar contra lo incierto y permitimos que lo desconocido nos abrace, ocurre algo profundamente liberador. El miedo pierde su fuerza, su voz se apaga, no porque haya desaparecido, sino porque ya no tiene con qué sostenerse. Y esto no es solo una idea bonita para sentirse mejor, es una ley poderosa que sostiene la estructura misma de la vida, porque el universo no responde a tu rigidez ni a tu control, sino a tu capacidad de abrirte, de rendirte, de confiar. Y es ahí donde habita tu verdadero poder, porque al soltar, entras en comunión con la energía que todo lo sostiene, como el agua, que es indestructible no por ser fuerte, sino por ser flexible, por adaptarse, por ceder sin perderse, por abrazar cada forma sin luchar contra ninguna. Y ese es también tu estado natural, libre, ligero, sin miedo, fluyendo con la vida tal como se presenta, como le ocurrió a Doris, que en un periodo muy difícil perdió su empleo, su casa y su relación en cuestión de semanas, y por un momento sintió que todo se derrumbaba, que su mayor temor se hacía realidad ante sus ojos, pero en medio de esa aparente ruina, algo dentro de ella se encendió, y en lugar de seguir luchando por controlar lo incontrolable, eligió rendirse completamente. Dejó de aferrarse a cómo creía que todo debía ser, dejó de anticipar cada resultado, y soltó también la ansiedad de saber qué vendría después, y en ese acto silencioso de rendición descubrió la fuerza que antes no podía ver, una fuerza que no necesita imponerse, solo permitir. Y entonces comenzaron a ocurrir cosas maravillosas. Una conversación casual le abrió las puertas a una carrera con la que había soñado en secreto. Una conexión inesperada le trajo un amor profundo y verdadero, y pronto vivía en un lugar más hermoso de lo que jamás habría imaginado. Pero lo más transformador no fue lo que sucedió por fuera, sino la paz serena que empezó a habitarla por dentro, porque al rendirse, encontró el hogar que nunca había perdido, su propia confianza en la vida. Por eso hoy te propongo una práctica, profunda pero simple. Encuentra un espacio tranquilo, donde puedas estar contigo sin interrupciones, y lleva a tu mente ese miedo que te ha perseguido, el que te hace acelerar el corazón, el que siempre has evitado mirar de frente, y ahora, en lugar de huir o resistirte, ábrete por completo a él, no para entenderlo, ni para controlarlo, sino para permitirle existir, sin juicio, sin pelea, solo estar, y siente cómo al permitir su presencia sin resistencia, poco a poco, se disuelve como una sombra, al amanecer, porque el verdadero poder no está en pelear contra tus miedos, sino en hacer espacio para ellos y seguir adelante de todos modos, con suavidad, con confianza y con una fuerza que nace del corazón rendido, así como el agua que toma la forma de todo lo que toca, sin jamás perder lo que es. Tú también puedes abrirte a cada experiencia sin traicionarte, y si te mantienes presente en esta práctica de rendición auténtica, notarás poco a poco cómo algo dentro de ti comienza a cambiar, como si la tensión se derritiera en comprensión, como si la resistencia se convirtiera en aceptación y el miedo en una paz tan profunda que ya no necesita palabras, porque el universo nunca podrá entregarte aquello que tú mismo bloqueas con temor. Pero en el instante en que sueltas, se apresura a llenar con belleza y propósito ese espacio que abriste con confianza, y es justo aquí donde comienza la revelación más grande, el entendimiento final, ese que no llega como una teoría, sino como un suspiro, que nace desde dentro, como le ocurrió a Gilbert, un buscador incansable que durante muchos años recorrió caminos sagrados y leyó cientos de libros, rodeado de tratados, escritos antiguos, enseñanzas místicas y técnicas de manifestación, convencido de que alguna llave secreta le sería revelada si solo insistía lo suficiente. Pero a pesar de tanto saber acumulado, el poder real seguía escapando de sus manos, hasta que un día, en el profundo silencio de su estudio, en medio de la quietud más honesta, comprendió lo que siempre había estado frente a él, que todo lo que había buscado afuera estaba, y siempre había estado, dentro, que no era un espectador de la realidad, sino su origen,
que sus deseos no eran mensajes enviados a algún lugar lejano esperando ser concedidos, sino expresiones directas del universo, hablándole a través de su propio corazón, y entonces vio lo que tantos sabios han protegido durante siglos como un secreto sagrado, que la manifestación no se trata de pedir, ni de atraer, sino de recordar que tú eres quien crea, y que no existe fuerza externa a la que debas agradar, ni poder separado al que debas acudir, porque el único poder verdadero está dentro de ti, y tú eres esa fuente que origina lo que vives, como lo entendió Heisel cuando, después de años de intentarlo todo, decidió detenerse por completo, soltar las prácticas, abandonar los métodos, dejar de perseguir resultados, y justo en ese cese absoluto del esfuerzo, surgió la claridad más pura, y entonces comprendió que su poder no era algo que debía obtener, sino algo que ya era, y en ese momento su vida cambió, no por lo que hizo, sino por lo que reconoció, que nada le ocurría desde afuera, que todo fluía a través de ella, y que el universo nunca estuvo separado de su propio ser. Y ahora, si estás listo, te invito a sentarte en silencio absoluto, cerrar los ojos y sentir la presencia inmóvil que siempre ha estado contigo, esa conciencia que ha sido testigo de cada paso, de cada pensamiento, de cada emoción. Y cuando sientas esa presencia estable, inmutable, declara con la voz firme del que recuerda quién es. No estoy buscando poder, yo soy el poder mismo. No estoy esperando que la realidad venga a mí, yo soy quien la crea. Todo lo que vivo surge desde lo más profundo de mi ser, y di esto no como si afirmaras algo que deseas creer, sino como quien se reencuentra con la verdad más antigua y más simple, que tú eres, siempre has sido y siempre serás la fuente de toda creación.